Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche la señorita Marple se enfrenta a una hora desaparecida, un recuerdo perdido y un secreto que nadie se atreve a recordar. Ahora, sirve tu té y deja que comience el misterio. Comenzó, como tantas cosas en St. Mary Mead, con el té y el reloj de la iglesia dando la hora equivocada. La larga y pálida campanada resonó por el césped de la vicaría, justo cuando la señora Price Ridley sirvió una segunda taza a la señora Clement y dijo, en un tono que sugería que la misericordia de Dios era un desaire personal, que nunca. Entiendo por qué el funeral se celebró un martes. El comentario podría haber quedado ahí, trivial, sin importancia, absorbido por el suave zumbido de las abejas y el tintineo de la porcelana, si la señorita Marple, sentada tranquilamente a la sombra del seto de lilas, no hubiera bajado ligeramente su labor. La lana colgaba suelta, olvidando la manga a medio hacer. Un funeral un martes. Sin embargo, el hombre en cuestión, el pobre señor Larch, de correos, había muerto el lunes por la tarde, o eso creían todos. Esa fue la primera rareza. El segundo llegó 15 minutos después, cuando el reloj de la iglesia dio las 3 correctamente esta vez, y el sacristán, delgado como un espantapájaros y con los ojos enrojecidos, llegó apresuradamente por el callejón, con el sombrero en la mano y la conciencia en llamas. Hubo un error. La señora jadeó, dirigiéndose a todos a la vez y sin nadie en particular. Sobre el servicio del señor Larch, el rector dice, «Bueno, parece que lo vieron caminando hacia el jardín hace menos de media hora». La señora Price Ridley dejó caer su taza de té. La señorita Marple reanudó su labor de punto, lentamente, pensativa. El pueblo se llenó de noticias antes de que terminara la hora. En la tienda de comestibles, el señor Pollard dijo que debía ser un delirio. ¿Vieron a alguien? ¿Cómo te refieres a él? En la carnicería, la señora Bantry afirmó que siempre había sabido que el ataúd era demasiado ligero. A la hora de cenar, todo St. Mary Mead había decidido que el señor Larch, que nunca destacó en vida, se las había ingeniado para convertirse en la celebridad más inquietante después de muerto. Sin embargo, no había forma de confundirlo. El hombre que había sido velado esa misma mañana, enterrado con himnos y flores, ahora era visto por 3 personas distintas caminando tranquilamente por Church Lane, llevando, entre otras cosas, un ramo de violetas. El agente, el joven Graves, con sus botas lustradas y su sonrisa nerviosa, fue enviado a investigar. Regresó antes del anochecer, pálido y sudoroso, con solo esto que informar. La tumba ha sido abierta, señorita, no excavada desde arriba, desde dentro. Nadie durmió tranquilo esa noche. A la tarde siguiente, el rector convocó una reunión de emergencia en el salón parroquial. St. Mary Mead acudió con sus mejores galas y sus peores imaginaciones. Hablaban en susurros, con el pánico, por supuesto, típico. Se barajaron teorías sobre entierros prematuros, venenos extraños, gemelos secretos, cada una más descabellada que la anterior y cada una expresada con un delicado sentido de pertenencia, como si la calamidad fuera un acontecimiento parroquial. La señorita Marple se sentó aparte, con expresión de leve perplejidad. Cuando por fin habló, fue solo para preguntar qué había sido de las violetas. Nadie lo sabía. Pero a la mañana siguiente, cuando la niebla se disipó del verde, los colocaron cuidadosamente en los escalones de la iglesia, todavía húmedos de rocío. También notó que un tallo estaba roto, algo insignificante, pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que las cosas más pequeñas, como los tallos rotos, a menudo marcaban la diferencia entre un accidente y una intención. Miró hacia la ventana de la rectoría, donde las cortinas se movían aunque el aire estaba quieto. La cortina de la ventana de la rectoría se movió de nuevo, esta vez con decisión, como si quienquiera que estuviera tras ella finalmente hubiera tomado una decisión. La señorita Marple vio emerger una figura de la esposa del rector, la señora Clement, envuelta en un delantal de nervioso estampado floral, con las manos agitadas como si buscara un propósito. Cruzó el sendero del cementerio hacia la señorita Marple con una rapidez que disimulaba su agitación. «Mi querida Jane», empezó antes de alcanzar la distancia de conversación. «Supongo que has oído hablar de las violetas». «Ah, es terrible. El rector dice que debe ser un terrible malentendido. Pero en realidad, uno no desentierra. Uno se hace a sí mismo». La señorita Marple sonrió levemente, como admitiendo que la naturaleza, según su experiencia, estaba llena de sorpresas. «No. En realidad, aunque he conocido a gente que ha aparecido de forma inoportuna cuando otros la consideraban bastante apartada.
La señora Clement pareció horrorizada ante la sugerencia. ¿Quieres decir que el señor Larch no está muerto en absoluto? Quiero decir, dijo la señorita Marple con suavidad, que la verdad a veces tarda un poco más que el rumor en llegar a la mesa de té de un pueblo. Llegaron juntos a la escalinata de la iglesia. Las violetas yacían tal como las había visto, pétalos tiernos, recién plantados, brillando tenuemente bajo el sol de la mañana. Una abeja solitaria revolotea sobre ellas y se marchó, indiferente. La señora Clement se agachó junto a las flores, vacilante pero obligada. Eran las favoritas del señor Larch, murmuró. Él tenía un pequeño huerto detrás de la oficina de correos y las cuidaba él mismo, incluso después de la muerte de su esposa. Decían que era su forma de recordarla. La señorita Marple se acercó. No había nada abiertamente siniestro, solo un ramo de afecto, colocado con demasiado cuidado para ser espontáneo. Sin embargo, el tallo roto, medio oculto entre los demás, volvió a llamar su atención. Una pequeña señal de prisa, o quizás de reticencia. «Qué extraño», dijo en voz baja. «Tantas flores en flor, y sin embargo, alguien las eligió». La señora Clement se levantó frotándose las rodillas. «Bueno, la policía lo aclara todo, estoy segura». En ese momento, el agente Graves cruzó la puerta del cementerio a grandes zancadas, con el sombrero ladeado como si hubiera salido corriendo del verde. «Disculpe, señorita Marple», respondió. «Hemos encontrado al señor Larch». Las palabras se congelaron en el aire. «¿Viva?», susurró la señora Clement. El agente tragó saliva con dificultad. «Por así decirlo». Detrás del cobertizo del viejo carretero parecía estar durmiendo, pero dudó, sin saber cómo terminar la frase. «Mejor vengan a verlo ustedes mismos». La señorita Marple los siguió sin prisa, aunque su mirada se detuvo una vez más en las flores. El pueblo observaba su pequeña procesión con una curiosidad morbosa que solía reservarse para las rifas públicas. El taller del carretero no había conocido la actividad en una década. La hiedra colgaba del techo como una cortina, y el olor a madera húmeda emanaba una ligera dulzura. El señor Larch yacía medio apoyado contra una rueda de carreta rota, con el abrigo abotonado y las manos cruzadas con demasiada pulcritud. Tenía los ojos abiertos y su calma resultaba completamente inconvincente. La señora Clement se quedó sin aliento. Parecía tan tranquilo. Sí, murmuró la señorita Marple. La paz rara vez se arregla con tanto cuidado. El agente Graves se removió incómodo. «No tiene marcas, señorita. El doctor Haydock dice que probablemente sea una insuficiencia cardíaca. Solo que se agachó y frunció el ceño. Sus zapatos están cubiertos de arcilla fresca, del cementerio». La señora Clement emitió un sonido entre la compasión y el horror. ¿Entonces él estaba en su tumba? La señorita Marple no dijo nada. Observó la mano derecha del hombre, la tenue mancha verde en las yemas de sus dedos, como polen o tallo machacado. «Quizás trajo las violetas él mismo», dijo, «y tenía intención de dejarlas donde las encontramos. El sentimiento a menudo anda en compañía peculiar». «¿Pero por qué volver aquí?», preguntó la señora Clement. «¿Por qué esconderse?» «Quizás no para esconderse», dijo la señorita Marple. «Quizás para descansar donde una vez trabajó. Lo familiar tiene su consuelo, incluso para quienes tienen la conciencia intranquila». El agente Graves parecía desconcertado. «¿Quieres decir que hizo algo equivocado?». La señorita Marple sonrió distraídamente. «Mi querido agente, la incorrección es un asunto relativo. A veces, decir la verdad en el momento inoportuno es fatal». Al salir del patio, el sonido de pasos los siguió hablando, como si se rasparan. Un hombre de unos 40 y tantos años se acercó al carpintero del pueblo, sobrino de George Larch, conocido por su temperamento y su afición a la ginebra. Se levantó la gorra con torpeza. «Oí hablar», murmuró, «sobre el tío George. Pensé que sería mejor verlo con mis propios ojos». El agente Graves lo miró con recelo. «Se suponía que ayer estarías en Basingstoke, ¿verdad?». El hombre apretó la mandíbula. «¿Lo era?». La señorita Marple observó el intercambio en silencio. Notó un leve rasguño en su muñeca, demasiado superficial para ser un trabajo, demasiado descuidado para ser un accidente. «A su tío le encantaban las violetas, señor Larch», dijo con tono informal. «¿Alguna vez le regaló alguna?». Él la miró parpadeando, confundido por la delicadeza de la pregunta. «¿Flores?». «No, señora. Nunca les vi el sentido». «Ah», dijo la señorita Marple. «Entonces a usted tampoco se le ocurriría comérselos». «No», dijo, un poco rápido. «No, lo haría». Se separaron en el camino. La señorita Marple lo vio marchar.
con la postura de los hombros desnivelada, como si uno soportara más peso que el otro. El pueblo ya murmuraba teorías que florecían como la maleza. Se giró hacia el cementerio una vez más. La luz del sol se reflejaba en las lápidas. El tallo roto yacía donde lo había dejado, pero el resto de las violetas habían desaparecido. Solo una tenue mancha verde marcaba el escalón. La señorita Marple lo miró pensativo, con el rostro sereno y la mente muy lejos. La señorita Marple permaneció junto a la escalinata de la iglesia, después de que los demás se marcharan, siguiendo con la mirada la tenue mancha verde sobre la piedra. La luz de la mañana, suave y difusa, daba al lugar una especie de falsa paz, una serenidad de la que desconfiaba. En St. Mary Mead, la calma nunca fue más que la amable superficie de algo inquieto y tácito. Un movimiento al borde del cementerio llamó su atención. La señora Price Ridley, agarrando su bolso como un escudo, avanzaba con toda la enérgica determinación de una mujer que pretendía decir algo desagradable bajo la apariencia de un deber cívico. «Mi querida señorita Marple», comenzó, «pensé que sería apropiado mencionar que anoche vi al joven Fred Larch en el Prado. Muy tarde. Después de las 10, creo. Estaba hablando con esa mujer de High Street, la que se hace llamar dama de compañía, pero en realidad es más bien bueno. Ya sabe cómo es la gente decir». La señorita Marple asintió como si realmente lo supiera, aunque en realidad las definiciones de moralidad de la señora Price Ridley a menudo le parecían más reveladoras que los hechos. «Estaba llorando», continuó la señora Price Ridley, contenta de haber conseguido a su oyente. De forma bastante dramática, se lo aseguro. Y él la sacudió del brazo. Fuerte. Parecía muy inapropiado. Me atrevería a decir que la pobre chica está involucrada en este horrible asunto. La señorita Marple le dio las gracias amablemente. «Qué observadora eres, querida. ¿Y dices que eran más de las 10? Sí, en efecto. Y con razón estaba nervioso esta mañana. Los hombres que beben suelen pensar que el mundo está hecho de excusas». Mientras la señora Price Ridley se marchaba, afanosamente, complacida por su propia importancia, la mirada de la señorita Marple se detuvo en la puerta del cementerio. Tras ella, una joven semioculta por una sombra menuda, de cabello oscuro, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Era la dama de compañía en cuestión, la señorita Ina Drayton, últimamente empleada de la anciana señora Sanford, quien llevaba meses en cama. Dudó antes de acercarse, pero luego se adelantó con la trémula valentía de quien espera ser juzgada. «No quise escuchar a escondidas», la señora dijo en voz baja, «pero la gente habla, y nunca es exactamente lo que pasó». «No», dijo la señorita Marple, «rara vez lo es». «¿Por qué no me dice qué sucedió, estimado?» La señorita Drayton apretó las manos con fuerza. Conocía a Fred porque dijo saber algo sobre el señor Larch, algo que limpiaría su nombre, si surgieran preguntas. Pensé que solo estaba fanfarroneando, pero luego dijo que no estaba bien lo que habían hecho con el cuerpo, que no había estado sola cuando ella se detuvo de golpe, mordiéndose el labio. «No debería decir más, lo prometí». Las promesas, dijo la señorita Marple con dulzura, suelen hacerse con miedo, pero la verdad, si se mantiene demasiado tiempo, suele echarse a perder. La niña parecía a punto de llorar. Dijo que encontró algo después del entierro, algo que no pertenecía allí, y luego me dijo que lo olvidara. La señorita Marple la miró con amabilidad. ¿Le dijo dónde lo encontró? Ina negó con la cabeza, solo que era pequeño y brillante. Parecía asustado. Hubo una pausa. En algún lugar cercano, la cuerda de la campana de la iglesia crujió en la nave vacía. La señorita Marple volvió a pensar en las violetas, en el cuidado deliberado en su colocación y en el único tallo roto. «Has sido muy valiente al hablar», dijo al fin. «Si recuerdas algo más, incluso algo que parezca insignificante, ven a verme a la cabaña». Cuando una se fue, la señorita Marple se dirigió a High Street, repasando mentalmente fragmentos de comportamiento. Los hechos no eran para la policía. Pensó en la muñeca raspada de Fred Larch, los dedos manchados del señor Larch, y ahora en la tensa aprensión de esta chica sobre su propia ansiedad. La gente se revelaba a través de las pequeñas traiciones de la costumbre. Pasó por la oficina de correos, ya cerrada, y vio una figura que observaba desde la puerta del estanco el señor Cottle, el síndico de la iglesia, un hombre cuya piedad aumentaba en proporción a la desgracia de los demás. «¿Qué asunto tan terrible, señorita Marple?», dijo, dando un paso al frente. «Dicen que el viejo Larch estaba metido en cartas privadas, si me entiende. Puede que leyera algo que no le convenía». «¡Qué angustiante!», dijo la señorita Marple, «pero seguro que un jefe de correos lo sabría mejor».
Los finos labios del señor Cottle se crisparon. Saber no es lo mismo que resistir la tentación. Según tengo entendido, alguien le escribió antes de morir. Una carta sin remitente. Y ahora, convenientemente, ha desaparecido. Él le dirigió un gesto de satisfacción y volvió a entrar, dejando a la señorita Marple en la acera con un leve olor a tabaco de pipa y mojigatería. Por la tarde, el pueblo era un hervidero de especulaciones. La señora Bantry declaró que se trataba de un caso de confusión de identidad, y la mujer del tendero juró que era un chantaje. Las teorías florecieron más rápido que los geranios de la señorita Marple, y todas igual de desordenadas. A la hora del té, el doctor Haydock pasó por su cabaña para impartir su propio sentido común. «No tiene nada de sobrenatural», Jane dijo, sentándose en el sillón. El anciano tenía el corazón débil. Lo enterraron antes de que el cuerpo se enfriara. ¡Qué lástima! Pero este asunto de las violetas, bueno, el sentimentalismo vuelve a la gente tonta. La señorita Marple le sirvió té. «Sí», dijo con suavidad. «Pero el sentimentalismo no suele desenterrar tumbas». El doctor gruñó. «¿Crees que es asesinato entonces?» «Creo», dijo la señorita Marple mientras removía su taza, «que los muertos rara vez se mueven por sí solos, y que a veces, en St. Mary Mead, los vivos se mueven demasiado rápido para parecer inocentes». El doctor Haydock frunció el ceño, pero no dijo nada más. Al irse, ella notó que sus botas habían dejado huellas tenues de tierra de jardín en su estera, más oscuras que la tierra del lugar. Cuando sonaron las campanas de la tarde, la señorita Marple se asomaba a su ventana, mirando hacia la rectoría. Las cortinas estaban corridas de nuevo, pero una luz brillaba tras ellas, firme y deliberada. Una sombra cruzó la habitación, se detuvo y se retiró. En el silencio que siguió, un suave sonido flotó a través de la noche, el chasquido de un tallo, rápido y limpio, como la ruptura de algo pequeño y vivo. El sonido volvió a sonar, débil pero pausado, como si alguien, en algún lugar, estuviera posando de noche. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza hacia el jardín, con la mano aún apoyada en el pestillo de la ventana. El aire olía a lilas húmedas y tierra removida. Esperó, pero tras unas cuantas respiraciones el silencio regresó, más profundo que antes, con esa peculiar expectación propia de los pueblos ingleses, al borde del chismorreo y el miedo. Dejó la cortina desabrochada y se dirigió a la chimenea, donde los restos del fuego de la tarde ardían lentamente. Por costumbre, notó pequeños detalles. Una de sus macetas se había movido 1,5 centímetros de su lugar habitual, y una pizca de tierra se había derramado sobre las baldosas. Nadie más se habría dado cuenta, pero la señorita Marple había vivido demasiado tiempo entre la gente, como para no percibir la intrusión cuando respiraba suavemente tras lo familiar. No tenía miedo, solo curiosidad. La gente, murmuró para sí, suele limpiar su propio desorden. La mañana trajo el sol y la ilusión de normalidad. A las 10, la campana de la iglesia sonó para el servicio religioso de entre semana, con una congregación más reducida de lo habitual, compuesta principalmente por quienes deseaban observar a otros haciendo lo mismo. La señorita Marple caminó a su ritmo pausado, respondiendo a los gestos de asentimiento y las preguntas corteses, cada una con un matiz de curiosidad oculta. La iglesia olía a cera de abejas y a lirios. El agente Graves permanecía de pie, incómodo, cerca de la puerta de la sacristía, con el sombrero en la mano, mostrando su juventud y su conciencia. La vio y se iluminó, agradecido por una información que no se burlaba de él. «Buenos días, señorita Marple», susurró. «Ha ocurrido otro giro extraño. El doctor Haydock me pidió que revisara el cementerio a primera hora. Alguien se llevó las violetas, hasta la última, con raíces y todo». Ella inclinó la cabeza. «Las violetas se trasplantan mal, se marchitan al moverlas. La gente debería saberlo». Asintió, sin saber si lo decía como aprobación o como reprimenda. «Además», añadió en voz baja, «encontramos un trozo de cinta enganchado en la barandilla junto a la tumba. Seda verde. No es algo que un hombre usaría». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «No, quizá no. Pero el dolor se viste de forma extraña, agente. A veces con los colores de otros». Parpadeó desconcertado. «¿Te refieres a la chica? ¿A Anna Drayton? Posiblemente. O alguien que quería que se pensara en ella». Antes de que pudiera responder, la señora Clement apareció en el pasillo, pálida. «Jane, ¿te has enterado? Acaban de traer a Fred Larch a la rectoría. Está, no puedo decirlo. Lo encontraron cerca del río, un niño pobre, vivo, gracias a Dios, pero deliraba».
La señorita Marple apoyó una mano firme en el brazo de su amiga. ¿Delirante? Dicen que no dejaba de llorar por su tío. Algo sobre la tumba y una carta. ¡Ay, qué horror! La noticia recorrió la congregación como una ráfaga de viento. El himno se apagó y las cabezas se volvieron discretamente hacia la puerta. La señorita Marple se marchó silenciosamente antes de que terminara el servicio y se dirigió a la rectoría. Fred yacía en el sofá, cubierto por una manta áspera, con la piel gris y los ojos abiertos, presa del terror. El médico estaba cerca, con irritación y preocupación mezcladas. «Conmoción y whisky», le murmuró a la señorita Marple. «Ha bebido demasiado de uno y no lo suficiente del otro. Sigue diciendo que vio algo moverse en la tumba. No es un hombre que se asuste fácilmente, tampoco». La señorita Marple acercó una silla. «Fred», dijo con dulzura, «no tienes que hablar si te duele. ¿Pero era tu tío a quien viste?» La miró fijamente, respirando con dificultad. «Fui allí anoche después de la charla. No soportaba lo que decía la gente. Pensé en demostrar que estaba muerto. Solo que la tierra parecía diferente, floja». Tragó saliva y el sonido era seco como la grava. Cuando la aparté, algo brilló hacia mí, como cristal. Entonces vi una mano, solo una mano, extendiéndose a través de la tierra. La señora Clement ahogó un grito. Fred se aferró a su manta. Corrí. No miré atrás. Pero al llegar al verde, alguien me llamó. Lo juro. La voz de mi tío, solo que más suave, como si viniera del suelo. La señorita Marple le tocó la muñeca. «Vamos, vamos, querido. Ya pasó. Intenta descansar». Pero al levantarse, su mirada se posó en sus botas junto a la chimenea, cubiertas no de tierra común, sino con una ligera veta de arcilla de río. Y en el tacón, como un secreto, había un hilo de seda verde. Afuera, la tarde se había vuelto sofocante. Una mosca zumbaba perezosamente contra la ventana de la rectoría, y el mundo, en apariencia, parecía inalterado. Sin embargo, la señorita Marple sentía que el aire se espesaba con la inquietud de la gente que fingía una vida normal. Al entrar en el callejón, encontró a Enna Drayton esperándola, pálida y ansiosa, con un papel doblado en la mano. «Me dio esto», susurró Fred antes de que lo trajeran de vuelta. «Me dijo que lo quemara, pero no pude». La señorita Marple lo aceptó con gravedad. Era un sobre, manchado de tierra y con un ligero aroma a violetas, sin dirección, solo 2 palabras escritas con tinta irregular, por la conciencia. Cuando volvió a levantar la vista, la niña ya se había ido. La señorita Marple guardó el sobre en su bolso y miró hacia el cementerio, donde la hierba se mecía suavemente sobre un terreno que ya no parecía reposar en paz. La hierba del cementerio se movió como si respondiera a su pensamiento de un pequeño temblor inquieto bajo la calma de la tarde. La señorita Marple se detuvo junto a la verja, con la mano apoyada en el pestillo de hierro, consciente de que la quietud en St. Mary Mead rara vez era verdadera quietud. Bajo ella, algo siempre se movía. Tomó el estrecho sendero hacia la vicaría, con pasos cuidadosos, pensando en silencio sobre el peso del sobre en su bolso. Las palabras escritas a mano por la conciencia parecían menos un mensaje y más una acusación. La señorita Marple no solía abrir lo que no le correspondía, pero la ambigüedad de la frase le hacía dudar del orden moral. Al fin y al cabo, la conciencia pertenecía a todos y a nadie. En la puerta de la vicaría, la señora Clement esperaba, entre angustiada y aliviada. «Jane, menos mal que estás aquí. El doctor Haydock ha ido a buscar al inspector. El pobre Fred por fin se ha dormido. Pero el rector es el más inquieto. Dice que no deberíamos haber retenido al chico aquí, que todo podría ser un escándalo terrible». La señorita Marple miró a su amiga con una expresión de suave diversión. «El escándalo», dijo, «es una enfermedad que prospera en cuarentena. Cuanto más se oculta, más se desarrolla». Entraron. La sala estaba en penumbra, las cortinas corridas para protegerse del sol, y un tenue olor a lana húmeda y cera para muebles flotaba en el aire. La señorita Marple dejó su bolso y se sentó cerca de la ventana, desatando el sobre con el cuidado deliberado de quien destapa una vieja herida. Dentro había una hoja doblada de papel grueso, escrita con letra temblorosa e insegura. Las palabras estaban esparcidas de forma irregular. Si alguien encuentra esto, que sepa que hice lo que tenía que hacer. No debería haber ido allí. No era para ella. Que le diga que la carta no era mía. Lo juro. Ningún nombre, ninguna fecha, pero una leve mancha de tierra a lo largo del borde, allí donde el pulgar había presionado demasiado tiempo. La señora Clement juntó las manos.
Jane, ¿qué puede significar? Eso significa, dijo la señorita Marple en voz baja, que la culpa de alguien era más pesada que su letra. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió y entró el rector con expresión preocupada. El inspector llegará enseguida. Me atrevería a decir que querrá declaraciones. Todo este asunto es horrible. Tumbas revueltas, cartas, confesiones. No es cristiano, Jane. La señorita Marple lo miró con dulzura. No, Leonard, pero es humano. El inspector llegó poco después. Un hombre honesto, con un buen corazón oculto tras modales burocráticos. Escuchó. Frunció el ceño al leer la carta y luego suspiró. Tendremos que rastrear este papel, ver quién lo almacenó, y querré a esa chica, Ina Drayton, para interrogarla. De lo contrario, no le encontraré ni pies ni cabeza a la historia del chico. Tiene miedo, dijo la señorita Marple. Cuando la gente tiene miedo, el inspector suele decir la verdad, aunque no siempre en el orden correcto. Esbozó una sonrisa seca. Tiene una forma muy ordenada de decir las cosas, señorita Marple. Pero esto es un desastre. No hay rastro de violencia en el viejo Larch, y sin embargo, aquí estamos con dos declaraciones que hacen que los muertos parecen enérgicos. El médico regresó mientras hablaban, con la bata aún cubierta de barro del cementerio. Hemos terminado con el cuerpo otra vez, dijo con gravedad. Igual que antes del infarto, nada más. Solo que dudó, salvo por un pequeño corte en la palma. No profundo, pero extraño. Había restos de vidrio dentro. El inspector se enderezó. ¿Vidrio? Pequeños fragmentos, no más grandes que una lágrima. La mirada de la señorita Marple se posó brevemente en la carta doblada, luego en la ventana, donde la luz de la tarde se reflejaba tenuemente en el alféizar pulido. Una lágrima, sí, murmuró. Afuera, una sombra cruzó el muro del jardín, una figura apresurada, borrosa pero familiar en su andar. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana. Inspector, creo que su próxima pregunta se encontrará alejándose de la verja. Salieron rápidamente, pero la figura había desaparecido, dejando solo un retazo de seda verde enganchado en el sector privado. La señorita Marple lo tomó entre sus dedos. La textura era suave, con el extremo deshilachado, como si se hubiera rasgado con prisa. La misma cinta de antes, murmuró el inspector. Alguien ha sido descuidado. Oh, cuidado, dijo la señorita Marple. El descuido suele escenificarse cuando la verdad resulta incómoda. Siguieron el camino hasta la oficina de correos, donde las persianas aún estaban cerradas. Un gato dormitaba en el escalón, indiferente a las intrigas. El inspector llamó a la puerta, más fuera de forma de lo esperado. «¡Qué curioso!», dijo. «Nadie ha visto al sobrino desde esta mañana. La casa está cerrada con llave y la puerta trasera con pestillo». La señorita Marple observó la cerradura, vieja, pero recién engrasada. «La culpa», dijo en voz baja, «es una emoción pulcra. Siempre recuerda cerrarla después de cerrarla». De vuelta en su cabaña, encontró un pequeño sobre deslizado por debajo de la puerta. Esta vez no había escritura a mano, solo el tenue aroma a violetas. Dentro había un tallo roto, aplastado. Lo miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable. Al anochecer, sobre Saint Mary Mead, colocó la flor en un plato de cristal y encendió una lámpara junto a ella. El color de la flor ya había empezado a desvanecerse, como si se alejara de la memoria. La señorita Marple se recostó en su asiento, entrelazando ligeramente los dedos. En algún lugar afuera, un perro ladró una vez, breve y abruptamente, como advirtiendo al mundo de algo que no podía identificar. La luz de la lámpara temblaba tenuemente en el cristal, destellando sobre la curva de la violeta marchita. La señorita Marple permanecía inmóvil, con la mirada fija en el frágil tallo que alguien, con ternura o cálculo, había decidido enviar. El aroma apenas se percibía, tenue como un recuerdo, pero algo en su silenciosa persistencia la inquietaba. Una flor era un mensaje de vida, y aquí servía como eco de muerte. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Se levantó y abrió la puerta. Se encontró al inspector Burroughs de pie en el porche, con el sombrero en la mano y una expresión entre disculpa y curiosidad. «Disculpe la molestia, señorita Marple», dijo, «pero pensé que le interesaría saberlo. Hemos encontrado algo en la casa del chico Larch». La señorita Marple le hizo señas para que entrara. «Ya lo creo, inspector. Siéntese mientras la tetera aún esté caliente». Obedeció, con una expresión extrañamente aliviada. «Es una fotografía antigua», dijo, aceptando la taza que ella le sirvió. «Tomada en una especie de fiesta, debe de ser de hace 20 años.
El señor Larch, el tío, con otras 3 personas, la señora Sanford, esa señora postrada en cama de High Street, un hombre más joven que no recuerdo y una chica que se parece muchísimo a Anna Drayton, la tuya. Pero la fecha es curiosa. Marca 1908. La chica no pudo haber nacido. La señorita Marple removió el té lentamente. Entonces, o la fotografía miente, o las apariencias lo hacen. Esto último, en mi opinión, es mucho más común. Burroughs frunció el ceño. ¿Crees que hay un parecido familiar? Creo que a veces la gente vuelve a los mismos patrones, incluso en sus descendientes. La historia suele repetirse, sobre todo en pueblos donde los linajes y los secretos están demasiado entrelazados. Suspiró, frotándose las sienes. Lo dice como un acertijo moral, señorita Marple. Me llevo mejor con las huellas dactilares. Sí, dijo amablemente. Pero el alma también deja huellas, inspector. Solo hace falta paciencia para verlas. Dudó antes de continuar. También encontramos una llave en el bolsillo de Fred, una pequeña de latón, que no era de su habitación. El doctor Haydock dice que podría caber en los cajones de correos, y se dice que el viejo guardaba cartas para sí mismo, chismes, confesiones, quién sabe. Cartas, murmuró la señorita Marple, mirando la sellada que aún estaba en su escritorio. Suelen sobrevivir a su discreción. Burroughs se inclinó hacia adelante. ¿Sabes si el señor Larch tuvo tratos con la señora Sanford? Parece que su nombre sigue apareciendo. Era una especie de benefactora suya, respondió la señorita Marple. Él se encargaba de los pagos de su pensión. Una mujer solitaria, aficionada a la confianza, fácil de adular. Y la señorita Drayton, la acompañante, podría haber oído más de lo debido. O ha hecho más de lo que debía, dijo el inspector con gravedad. La expresión de la señorita Marple se suavizó. ¿Crees que la chica es capaz de hacer daño? Creo que es capaz de sentir miedo. Y la gente asustada puede ser peligrosa, a su manera. Una ráfaga de viento sacudió los cristales, y ambos se giraron instintivamente hacia el sonido. La luz de la lámpara volvió a parpadear y luego se estabilizó. Afuera, una rama rozó el ritmo, aún lento y rasposo, como si algo intentara hablar. Disculpe, inspector, dijo la señorita Marple, levantándose, pero hay una pregunta que quería hacerle. Cuando abrieron la tumba del señor Larch por primera vez desde dentro, como usted dijo, ¿faltaba algo en el ataúd? Burroughs pareció sorprendido. ¿Desaparecido? No, no lo creo. ¿Por qué? Porque dijo la señorita Marple con la mirada fija en el violeta que se desvanecía. Los vivos rara vez molestan a los muertos a menos que haya algo pendiente entre ellos, una deuda, un secreto, una promesa. El inspector la miró fijamente, sin saber si tomarlo como filosofía o como prueba. Luego, con un gesto reticente, se levantó. Tiene usted un don para hacerme sentir como si me hubiera perdido algo que me saltaba a la vista, señorita Marple. Ella sonrió con dulzura. Quizás solo has mirado demasiado de cerca. La verdad a menudo se esconde en el patrón, no en el detalle. Tras su partida, permaneció un buen rato en su silla, pensando. Detrás de sus serenos ojos azules, los pensamientos se alineaban con silenciosa precisión. La fotografía, la carta, la seda verde, hilos de un tapiz cuya imagen aún permanecía medio oculta. Un leve crujido atrajo su atención hacia la solapa del correo que se levantaba. Un segundo sobre se deslizó sobre el tapete, este sin aroma ni florituras. Se agachó para recogerlo. Dentro había un solo trozo de periódico roto, una esquela del año anterior, en memoria de Clara Sanford. Su devota compañera lamenta profundamente su pérdida. Debajo de él, garabateado apresuradamente con lápiz, ella tampoco estaba muerta. La mano de la señorita Marple se tensó ligeramente sobre el papel. Durante un largo instante permaneció inmóvil, escuchando el sonido del viento contra la puerta del jardín. Un sonido que ya no parecía aleatorio, sino intencionado, como el de alguien que se aleja demasiado tarde en la noche. Su mirada se desvió de nuevo hacia la violeta. Su tallo se había doblado por su propio peso, curvándose hacia abajo en un gesto de agotamiento, o quizás de secretismo. La violeta doblada casi parecía inclinarse hacia el trozo de periódico que tenía a su lado, como si reconociera un engaño compartido. La señorita Marple los depositó con cuidado sobre la mesa, entrecerrando los ojos ligeramente, no con triunfo, sino con lástima. Una mentira enterrada durante tanto tiempo, pensó. A veces olvida que alguna vez estuvo viva. Afuera, el viento había amainado, dejando una quietud que hacía que cada pequeño sonido fuera distinguible, salvo el tic-tac del reloj, el crujido de la silla y, débilmente,
el arrastrar de pasos sobre la grava. Se detuvieron ante su puerta. Ella esperó. Alguien llamó a la puerta, vacilante y educado. Era Enna Drayton. Su cabello oscuro estaba revuelto, sus ojos delineados por el cansancio. «Siento llegar tan tarde», señorita Marple dijo, aferrándose a su abrigo. «Pero algo ha sucedido. La señora Sandford se ha ido». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Se ha ido, querida? ¿En qué sentido? Ha desaparecido. Cuando acabo de entrar en su habitación, la cama estaba vacía. No tenía ropa ni bolso, pero no puede ir muy lejos. Apenas puede caminar. Creo que alguien la ayudó». La voz de la niña tembló y la señorita Marple le indicó que se sentara. «Has hecho lo correcto. Cuéntamelo todo, despacio». Enna obedeció, retorciendo el dobladillo de su manga con los dedos. «Después de que salieras de la rectoría, me fui a casa. Había gente afuera, susurrando de nuevo sobre Fred, sobre la tumba. Cuando llegué a casa, la señora Sandford me esperaba. Dijo que había traído la vergüenza a su hogar, que había hablado con la policía. Luego empezó a murmurar sobre cartas que nunca debían ser leídas. Me asusté, señorita Marple. Su mirada parecía extraña, casi complacida. La señorita Marple sirvió el té sin prisa, aunque su mente iba deprisa. Y después de eso, subí un momento. Pensé que necesitaba calmarse, pero cuando volví, ya no estaba. La puerta estaba abierta y una de las velas del pasillo se había apagado. La mirada de la señorita Marple volvió a posarse en la violeta. Dice que la señora Sandford estuvo en cama durante meses. Aún así salía de casa por la noche. He observado que la gente se recupera de repente cuando la razón es lo suficientemente fuerte. Enna se llevó las manos a la cara. ¿Crees que tuvo algo que ver con el señor Larch? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que el dolor y la culpa suelen tener la misma letra. Dime, querida, ¿alguna vez mencionó su nombre? Enna dudó. Solo una vez. Dijo que le recordaba a alguien que había perdido, pero luego dijo que esa persona había regresado por el camino equivocado, sea lo que sea que eso signifique. La mirada de la señorita Marple se suavizó con compasión. Significa, dijo, que algunos fantasmas son obra nuestra. Se oyó un golpe suave e insistente en la ventana. El agente Graves estaba afuera, con el uniforme empapado por la niebla. La señorita Marple abrió la puerta. «Disculpe, señora», dijo, «pero el inspector me ha enviado para avisarle que hemos encontrado una linterna junto al sendero del río. Es del ama de llaves de la señora Sandford». Y dudó. Bajando la voz había huellas junto a ella. 2 pares. Uno pequeño, otro grande. Ambos se dirigían a la iglesia. Enna dio un grito ahogado. «¡Se ha ido! ¡Ay, señorita Marple, se va a suicidar!». La señorita Marple se levantó al instante, volviéndose los hombros con el chal. «No debemos alarmarnos antes de saberlo. Ven, querida, caminaremos». Avanzaron por los callejones brumosos, con la linterna del alguacil dibujando un fino círculo de luz delante de ellos. La noche olía a algas y piedra mojada. Al acercarse al cementerio, la niebla se disipó, revelando las lápidas inclinadas como observadores congelados en la respiración. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una vela titilaba cerca de la tumba abierta. La señora Sandford se arrodilló junto a ella, una figura frágil con un chal negro. Su cabello blanco brillaba como la escarcha. En sus manos sostenía una pequeña botella de vidrio, tapada con cera, y algo metálico brillaba tenuemente en su interior. «Señora Sandford», dijo la señorita Marple en voz baja, acercándose, «te vas a resfriar, querida». La anciana se giró. Sus ojos eran claros, lúcidos, extrañamente tranquilos. «Tenía que salir, señorita Marple. La mentira. La enterré, ¿sabe? La enterré Sue». Enna se aferró al brazo de la señorita Marple y susurró, «Está delirando». Se refiere a ella misma. Pero la señorita Marple no dijo nada. Se limitó a observar cómo la señora Sandford depositaba la botella con cuidado en el suelo. Escribió una vez, y la mujer continuó. Dijo que él sabía la verdad, que ella no estaba muerta. Pensé que lo destruiría todo, el nombre de mi esposo, la iglesia, todo. Así que le pagué para que guardara silencio. Pero no lo hizo. Dijo que su conciencia era contagiosa. Su voz se quebró en la última palabra. El agente se adelantó torpemente. «Será mejor que nos acompañe, señora. No es seguro aquí fuera». La señora Sandford sonrió levemente. «Oh, pronto estaré a salvo». Miró la tumba con una expresión de extraña ternura. «Al final, todos nos tumbamos, ¿no?». La vela se apagó y la llama se redujo a un fino hilo de humo. Al desvanecerse, la oscuridad pareció profundizar a su alrededor
engullendo sus últimas palabras. La señorita Marple se inclinó, con la mirada fija en la botella medio enterrada en la tierra. A través del cristal, vio lo que parecía una joya, un relicario, que quizá brillaba tenuemente bajo la luz moribunda de la vela. Alguacil dijo en voz baja: «Tómelo con cuidado. Puede que descubramos que los muertos tienen más que decir que los vivos». Ena permaneció en silencio, temblando, su rostro pálido como la niebla que los rodeaba. La señorita Marple volvió la mirada hacia el campanario, donde la esfera del reloj reflejaba la luz de la luna. Las manecillas marcaban la medianoche, justo la hora en que un día se transforma en otro, y la verdad empieza a parecerse mucho a una ilusión. La lenta campanada del reloj se desvaneció en la niebla, cada nota engullida por el silencio que siguió. La señorita Marple permaneció junto a la tumba un instante más, con la expresión indescifrable en la luz incierta. El alguacil había sacado la pequeña botella de cristal del suelo y la había envuelto cuidadosamente en su pañuelo. En su interior, el relicario brillaba tenuemente una luna privada en un universo de culpa. La señora Sandford fue conducida con suavidad, su frágil figura meciéndose como la llama de una vela al viento. Ena la siguió, con una mano sobre la boca y la otra agarrando la manga de la señorita Marple. «No entiendo», susurró. «¿Qué quiso decir? ¿Qué mentiras?» La voz de la señorita Marple era tranquila, casi amable. «A veces, querida, la gente confunde lo que quiere olvidar con lo que quiere ocultar. En la oscuridad, ambas cosas pueden parecer muy parecidas». Llegaron a la rectoría justo cuando el primer rayo de sol convertía la niebla en un tenue resplandor gris. El inspector Burrows esperaba junto a la puerta, con el cuello del abrigo subido y el rostro demacrado por el cansancio. «Hemos registrado la casa de los Sandford», dijo. «La criada jura que su señora no se había movido de la cama en semanas, hasta esta noche, al parecer. Hay un cajón en su habitación lleno de cartas viejas, atadas con cinta, todas del mismo remitente George Larch». Ena dio un respingo. «¿Entonces ella hizo «lo conocíamos hace años»?» Burrows asintió. Parece que se entendían antes de su matrimonio. Nada inapropiado, quizá, pero suficiente para sorprender en aquellos tiempos. Las cartas se detienen de golpe y vuelven a empezar 20 años después. Tendremos que leerlas, claro. La señorita Marple lo miró fijamente. «Seguro que te contarán lo que pasó», dijo con suavidad, «aunque no necesariamente por qué». Le dedicó una sonrisa triste. «Tiene su manera de ver las cosas, señorita Marple, pero ¿qué hay de ese relicario? ¿Tiene alguna idea de lo que significa?» «Creo», dijo, «que pronto lo sabremos todos. Si la verdad se comporta como de costumbre, empezará a avergonzar a todos». Dentro de la rectoría, la señora Clement había encendido el fuego y preparado té, aunque le temblaban las manos al servirlo. La señora Sandford estaba sentada en el sofá, en silencio, contemplando las llamas. La luz convertía su rostro en un mapa de finas líneas, cada una de ellas un límite entre el dolor y la supervivencia. Burrows dejó la botella sobre la mesa. «¿Reconoce esto, señora?» Lo miró y luego apartó la mirada. «Sí», dijo al fin. «Era de mi hermana». «¿Tu hermana?» «Murió hace mucho tiempo», dijo la señora Sandford con voz temblorosa. «O eso creía yo. Pero George me escribió y me dijo que tenía pruebas de que seguía viva, que volvería con otro nombre. Quería que lo ayudara a encontrarla». «¿Y lo hiciste?», preguntó la señorita Marple suavemente. Los labios de la mujer temblaron. «Lo intenté. Pero cuando comprendí a quién se refería, no pude soportarlo». La voz de una interrumpió, débil y desconcertada. ¿A quién se refería? Los ojos de la señora Sandford se llenaron de lágrimas. «Tú». La chica retrocedió, palideciendo. «¿Yo? Pero qué absurdo. No tengo parentesco». «No por tu nombre», dijo la señora Sandford, «pero quizás por tu sangre. Llegaste a mí a través de una agencia de Londres, años después de la desaparición de mi hermana. El parecido era tan fuerte que apenas podía respirar. Pero eras demasiado joven, demasiado inocente. Pensé que era una coincidencia». Y entonces George empezó a describir de nuevo, diciendo que había encontrado a la chica, que ella no sabía quién era. Dijo que era un castigo de Dios que los muertos hubieran regresado para recordármelo. El tono de la señorita Marple era tranquilo, aunque sus ojos brillaban de reflexión, así que, cuando murió, temías que su secreto saliera a la luz. La señora Sandford asintió débilmente. «Pensé que si enterraba sus cartas con él, nadie podría probarlo. Pero regresó, ¿lo ves? En mis sueños,
en mis pensamientos. Fui al cementerio para arreglarlo, para devolver la verdad a su sitio. El inspector Burroughs se frotó la barbilla. ¿Y el relicario? Era de mi hermana, dijo la señora Sandford. Lo llevaba puesto cuando desapareció. Nunca entendí cómo lo tenía. La señorita Marple extendió la mano, con voz suave pero firme. ¿Puedo verlo, inspector? Le entregó la botella. Ella la examinó detenidamente, inclinándose hacia la luz. El relicario era de plata antigua, cincelada, con el cierre desgastado por años de uso. A través del cristal apenas pude distinguir un grabado en la parte posterior de G.L. con todo mi corazón. Curiosa, murmuró. Parece que esto le pertenecía a él, no a ella. La señora Sandford levantó la vista bruscamente, con la confusión reflejada en sus ojos. Pero no puede ser, era el regalo de mi hermana. En efecto, dijo la señorita Marple, aunque los regalos tienen una forma de viajar de mano en mano, sobre todo cuando el cariño y la traición van de la mano. El inspector se recostó, suspirando. Así que tenemos a un muerto que no fue enterrado solo, una mujer que creyó haber enterrado su conciencia, y una chica de la que quizá nunca haya oído hablar. Es suficiente para hacer que un hombre desee crímenes más sencillos. La señorita Marple sonrió levemente. Los crímenes más simples nunca son ni la mitad de reveladores, inspector. Muestran lo que hace la gente. Estos muestran por qué. Afuera, el cielo empezaba a palidecer hacia la mañana y la niebla se alzaba en finos velos desde la hierba. El pueblo pronto despertará, reanudando sus rutinas silenciosamente, como si las tumbas no se abrieran y el pasado no camine de noche. La señorita Marple se puso de pie y dejó el relicario con cuidado sobre la repisa de la chimenea. Creo, dijo casi para sí misma, que el corazón recuerda lo que la respetabilidad olvida. Al darse la vuelta, vio un movimiento en la ventana, una sombra que se deslizaba desde el jardín hacia el callejón, pausada y pausada. Sus ojos lo siguieron, tranquilos pero atentos. «Inspector», dijo en voz baja, «creo que aún le queda un oyente sin localizar». El inspector Burroughs se adelantó, acercándose a la ventana en 3 zancadas rápidas. El jardín aún estaba envuelto en la penumbra plateada del amanecer. Sus pulcros setos y parterres se difuminaban en la sombra. Un instante después, un crujido de ramas delató pasos que se alejaban, suaves y decididos. Abrió la puerta de golpe y el aire húmedo inundó la habitación. «¡Agente!», gritó con fuerza. «¡Alguien está escuchando por el callejón!». El agente Graves, que se encontraba de pie, incómodo, cerca de la chimenea, salió corriendo a la niebla matutina. Sus botas resonaron en el sendero de grava, perdiéndose rápidamente en la distancia. La señorita Marple permaneció junto a la repisa de la chimenea, con la mirada fija en la ventana. Su voz sonaba serena, casi suave. «Será un hombre, creo». Y no corriendo para escapar, sino para decidir qué hacer a continuación. Burroughs se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «¿Tienes a alguien en mente?» «Tengo varios inspectores», dijo, «pero uno más que el resto». Ena se había levantado de su asiento, pálida. «¿No crees que era Fred? No podía andar por ahí en ese estado». «Es improbable», interrumpió la señorita Marple suavemente. «El miedo rara vez se abalanza sobre lo que lo atemoriza». La señora Sandford emitía un sonido entrecortado, una risa o un sollozo. Era difícil distinguirla. «Quienquiera que fuese», murmuró, «lo han llevado demasiado lejos. El pasado debía permanecer enterrado». «El pasado», dijo la señorita Marple con suavidad, «es un inquilino muy poco cooperativo. Tiene la costumbre de volver a visitar la propiedad sin invitación». Burroughs gruñó, asintiendo a regañadientes, y se acercó a la mesa, donde el relicario aún brillaba tenuemente a la luz del fuego. «Bueno, hasta aquí llegamos. Enviaré el relicario a Londres. Haré que lo rastreen a través de joyeros. Quizás nos diga quién lo encargó, con suerte». La señorita Marple asintió. «Quizás encuentre la verdad más cerca, inspector. Los pueblos, como las personas, rara vez ocultan sus pecados lejos de casa». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo, y Graves entró tambaleándose, sin aliento. «Lo encontré, señor, o alguien como él, cerca de la oficina de correos. Dice que ha estado vigilando. ¿Holmes?» Graves tragó saliva. «Señor Cottle, señor. El sacristán». Un momento después, el hombre apareció en la puerta, agarrando su sombrero, pálido y sudoroso. «No pretendía hacer daño», dijo de inmediato, mirando fijamente a la señora Sandford. «Solo pensé que debía ver cómo se encontraba.
El tono de Burroughs se endureció. ¿Ha estado escuchando desde las ventanas, señor Cottle? Cottle se enderezó a la defensiva. No estaba escuchando, inspector, no precisamente. Oí voces, eso es todo. Es mi deber, sabe, vigilar la parroquia. Y viendo a la señorita Marple aquí, pensé que tal vez lo entendería. La señorita Marple lo miró con amabilidad pero firmeza. Entiendo muy bien la curiosidad, señor Cottle. Ha sido responsable de más mejoras morales que las que lograron los sermones. Aún así, hay que tener cuidado al ejercerla. Se sonrojó. ¿Cree que soy impertinente, señora? Creo que estás inquieto, dijo. Y cuando la gente buena se inquieta, suele ser porque sabe que se ha hecho algo indebido. Quizá no por su culpa, pero lo suficientemente cerca como para manchar su conciencia. Las manos de Cottle temblaban mientras apretaba con más fuerza su sombrero. ¿Inapropiado? Te lo aseguro. Burroughs intervino, cansado pero alerta. Será mejor que empiece a asegurarse con detalle, señor Cottle. ¿Qué lo trajo a esta hora? El síndico dudó, mirándolos de un lado a otro. Entonces, de repente, aparecieron las cartas. Había ido a la iglesia antes de cerrar la sacristía, y allí estaban, en el altar, medio quemadas. La letra del señor Larch, estoy seguro. Pensé que si las llevaba a casa, podría. Para evitar un escándalo, terminó la señorita Marple en voz baja. Qué cívico de su parte. Tragó saliva, atrapado entre el orgullo y la culpa. Solo pretendía proteger la parroquia. Burroughs hizo un gesto brusco. ¿Dónde están esas cartas ahora? En mi estudio, admitió Cottle. Iba a traerlos esta mañana. Cuídate, dijo Burroughs, y si encuentro que falta alguno, lamentarás haberlo entregado antes. El hombre asintió con tristeza, y el agente se lo llevó. Cuando volvieron a estar solas, la señora Sandford se recostó en su silla, perdiendo finalmente la compostura. ¡Ay, Jane! dijo débilmente, volviéndose hacia la señorita Marple. ¿Qué será de nosotras? Tanto engaño y tantas tonterías. La expresión de la señorita Marple se suavizó. No es una tontería, querida. Es puramente humano. La gente rara vez miente por malicia. Es la vanidad, el miedo o el amor lo que los impulsa, y a veces las tres cosas a la vez. Burroughs se frotó las sienes. ¿Y cuál dirías que es esto? Miró el relicario, luego hacia la ventana donde la niebla había empezado a disiparse, revelando los primeros rayos pálidos del sol matutino. Miedo, pienso. Pero el amor a menudo se disfraza. Soltó una breve carcajada. ¿Es usted optimista, señorita Marple? Para nada, dijo con suave seguridad. Solo una observadora. Afuera, el pueblo se despertaba con un revuelo. Los carros de leche traqueteaban, las persianas se abrían, los pájaros se aventuraban a explorar la nueva luz. La ilusión de una vida normal regresó rápidamente, ansiosa por recuperar su territorio. Burroughs recogió su abrigo. Voy a buscar esas cartas y ver qué intentaba decir el señor Larch antes de morir. Quizás por fin encontremos una solución a este lío. Tenga cuidado, inspector, dijo la señorita Marple en voz baja. La verdad es como la arcilla de río una vez removida lo nubla todo antes de aclararse. Cuando la puerta se cerró tras él, se quedó un buen rato junto a la chimenea, mientras el tenue sonido del reloj marcaba cada momento con paciente insistencia. Su mirada se desvió hacia Ena, que seguía sentada inmóvil junto a la ventana. El reflejo de la muchacha brillaba débilmente en el cristal, borroso, duplicado, incierto. El reflejo de una vaciló en el cristal de la ventana y su imagen duplicada temblaba levemente con la luz matutina. Afuera, la niebla se había disipado en suaves cintas que se arrastraban entre los setos, y desde algún lugar más allá de la rectoría llegaba el sordo ruido de cascos en el camino húmedo. El ritmo normal de la vida del pueblo se reanudaba, indiferente al escándalo. La señorita Marple observó los hombros de la niña, tensos como el alambre. «Es difícil», dijo en voz baja, «que te miren y no te vean como eres». Ena se giró bruscamente. «¿Quién soy yo, señorita Marple?» La pregunta se rompió como un cristal demasiado frágil para ser formulada con seguridad. Alguien, dijo la señorita Marple con suavidad, que se ha visto obligada a vivir en la historia de otro. Eso siempre es un arreglo peligroso. Los labios de la niña temblaron y sus ojos se dirigieron a la repisa donde reposaba el relicario. Creen que soy la hija de su hermana. Pero no lo soy. No puede serlo. No recuerdo nada. Solo pequeñas cosas. Un olor a agua de río, un sonido como si se detuviera, negando con la cabeza. No es nada. No soy nada. La señorita Marple la miró con silenciosa compasión. Los recuerdos nunca son nada, querida. Solo esperan ser colocados en su debido lugar.
La puerta se abrió antes de que ella pudiera responder. El inspector Burrows regresó, manchado de barro y desaliñado, con un fajo de sobres carbonizados, atados con cordel. Cottle dijo más o menos la verdad. Encontramos estos donde dijo, aunque uno está medio quemado. Se menciona dinero y hay una amenaza. La letra coincide con la del Arch, pero una letra no es como las demás. Las extendió sobre la mesa. Las primeras eran bastante simples, el tono de un hombre que apelas a un viejo amigo, cauteloso, indirecto. Luego, el tono oscureció una sola línea subrayada 2 veces. Ella no debe saber quién es ella. Ena se estremeció. ¿Eso fue para la señora Sanford? Burrows asintió con tristeza. Eso parece. Pero hay uno sin firmar, en otro papel, enviado hace 3 semanas. Se lo pasó a la señorita Marple. Ya verás a qué me refiero. Lo leyó lentamente. La letra era pequeña y deliberada. Te quedaste con el relicario, ¿verdad? El regreso de la chica pesará en tu conciencia, no en la mía. Cuando abran la tumba, encontrarán lo que dejamos allí. Que eso te recuerde lo que cuesta mentir para ser respetable. Lo dejó, con expresión indescifrable. Bueno, dijo en voz baja. Eso parece casi cortés, para ser una amenaza. Burrows se cruzó de brazos. ¿Qué tenemos entonces? Un hombre muerto, una mujer asustada, una identidad perdida y un relicario al que todos temen. Si esto no es una locura, casi. La locura, dijo la señorita Marple, es solo el punto en que la culpa se queda sin palabras. Esto no era locura. El cálculo fue torpe, pero sincero. Antes de que el inspector pudiera responder, la señora Clement apareció en la puerta, con las mejillas sonrojadas. Leonard acaba de ver a la gente y han encontrado algo más, cerca del cobertizo del carretero, donde fue encontrado el pobre señor Larch. Burrows se enderezó. ¿Y ahora qué? Una caja, dijo sin aliento, de hojalata oxidada, enterrada a poca profundidad. Dentro dicen que había fotografías y un broche de mujer. La señorita Marple se levantó al instante, con su cesta de tejer olvidada en la silla. ¿Caminamos, inspector? Llegaron al cobertizo en media hora. El sol matutino iluminaba los bordes de la hiedra, tornándose de bronce. Graves ya estaba allí, sosteniendo la lata con cuidado entre ambas manos. Habían abierto la tapa, revelando fotografías curvadas, con las superficies moteadas por el paso del tiempo. La señorita Marple levantó una con cuidado. Los rostros eran tenues pero bastante distintos. George Larch, más joven, junto a una mujer de ojos familiares. No era la señora Sanford, sino alguien que se parecía a ella de forma inquietante. Detrás de ellos había una niña, con su pequeña mano agarrando la falda de la mujer. Burrows silbó suavemente. La hermana. La señorita Marple asintió. Sí, y creo que la niña es la que luego se convirtió en la señorita Drayton. Pero estas estaban ocultas por alguna razón. Greb señaló el broche. Lo encontró con ellos. Oro, con una piedra astillada en el centro. Pensó que podría haber sido valioso alguna vez. La señorita Marple lo examinó, dándole vueltas en la palma de la mano. El cierre estaba doblado, y el lomo tenía unas iniciales vagamente grabadas. C.S. Clara Sandford, dijo Burrows, mirando por encima de su hombro. O la hermana de Clara, corrigió la señorita Marple con suavidad. Tales distinciones importaron quizás demasiado en su momento. Ena estaba a unos pasos de distancia, pálida, temblando. Si es ella, entonces yo realmente lo soy. La señorita Marple extendió la mano y la apoyó firmemente en el brazo. Eres lo que siempre has sido, querida. La verdad solo nombra lo que ya existía. Burrows exhaló, pasándose una mano por el pelo. Así que Larch encontró esta prueba de que la niña era hija de la hermana e intentó usarla contra la señora Sanford. Ella entró en pánico, le pagó y cuando él murió, intentó enterrar el pasado de nuevo. Eso es todo, ¿no? La señorita Marple sonrió levemente. Ciertamente es ordenado, inspector, pero las respuestas claras rara vez satisfacen los apetitos más desordenados de la vida. Frunció el ceño. ¿Crees que hay más? Solo que alguien más lo sabía y eligió el momento para recordárselo. Alguien que se había esforzado por parecer simplemente obediente, respetable y vigilante. El inspector parpadeó. ¿Cottle? La señorita Marple no dijo nada. En cambio, miró hacia la torre de la iglesia, cuya sombra se extendía sobre el verde. Las campanas empezaron a sonar para las oraciones de la mañana, con notas claras y pausadas como una llamada. Dobló la fotografía con cuidado y la guardó en la lata. Cuando la gente esconde la verdad tras las buenas obras, el inspector murmura,
Olvidan que tanto las raíces como los pecados prefieren la oscuridad. Al regresar al camino, un carruaje pasó a toda velocidad, levantando polvo. A través de su ventanilla, la señorita Marple vislumbra un rostro sereno, clerical, inexpresivo. Sus ojos lo siguieron hasta que desapareció tras la curva, y sus labios se curvaron en un leve suspiro. Las apariencias, susurró a nadie en particular, aman ser creídas. El polvo del carruaje que pasaba flotaba en el aire como un velo, suavizando los bordes de la luz matutina. La señorita Marple observaba el último movimiento callejón, con la mirada entrecerrada y serena certeza. La silueta familiar del rector había sido inconfundible, la misma postura erguida, la misma compostura mesurada que tantas veces se había confundido con firmeza moral. El inspector Burroughs siguió su mirada, frunciendo el ceño. Era la trampa del rector, ¿no? Parecía tener prisa. La señorita Marple se giró con tono suave. La prisa, inspector, rara vez es virtud de los inocentes, pero no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. Son terriblemente difíciles de captar una vez asustados. Ena temblaba a su lado, aferrándose con más fuerza a su chal. ¿Quieres decir que el señor Clement lo sabía? La señorita Marple empezó a caminar hacia la iglesia, con paso ligero pero decidido. A menudo, dijo, quienes más hablan del perdón son los menos dispuestos a practicarlo cuando las apariencias están en juego. El inspector soltó una breve risa incómoda. ¿No estará diciendo que el rector Digo, interrumpió la señorita Marple con suavidad, que ha estado extrañamente callado para un hombre cuya parroquia está patas arriba? El silencio, inspector, puede ser el disfraz más elegante para ocultar el conocimiento. Cruzaron el cementerio una vez más, con la hierba aún húmeda, bajo los pies. La tumba abierta había sido rellenada de nuevo, su superficie lisa y recién apisonada, como si intentaran devolverle el orden a lo que ya nunca podría estar limpio. Un fino rastro de huellas de carruaje cruzaba el camino contiguo. Las ruedas se habían detenido brevemente antes de continuar. Burroughs se agachó para examinarlos. Se detuvo allí, como era de esperar. Luego se dirigió al sur, hacia el camino de la vicaría. La mirada de la señorita Marple se dirigió a la puerta de la iglesia, entreabierta. No, dijo en voz baja. Él llegó primero. El interior estaba fresco. El aire aún impregnaba el tenue aroma a cera de vela y piedra húmeda. La luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando manchas de color agrietadas sobre los bancos. Sobre el altar, los restos de las violetas de la noche anterior colgaban de nuevo sobre su jarrón, con 1 o 2 pétalos caídos esparcidos como confesiones. La señorita Marple caminó lentamente por el pasillo, rozando con los dedos el borde de un banco. «¡Qué gestos tan fieles!», murmuró, para volver a colocar las flores después de que se las hayan llevado. Nunca se trató de la muerte, se trataba de apariencia. Alguien decidió que en el pueblo solo se debía ver piedad y no culpa. Burroughs se acercó al altar, entrecerrando los ojos para observar la base del jarrón. Hay una mancha. Cera, quizá. Goteo de vela. La tocó, frunciendo el ceño. Huele a humo. Ah, dijo la señorita Marple, quizá de las cartas, de las que debían desaparecer sin dejar rastro. El inspector la miró fijamente. Luego los quemó aquí, en la iglesia. Habría sido apropiado, dijo en voz baja. Un hombre de Dios limpiando el pecado de otro. O eso se decía a sí mismo. Se oyó un movimiento y luego un crujido en la puerta de la sacristía. El señor Clement estaba en el umbral, pálido, con la dignidad de su cargo desgastada, pero no del todo perdida. Supongo, dijo en voz baja, debería haberla esperado, señorita Marple. La voz de Burroughs era firme. Salió de la rectoría con prisa esta mañana, señor. ¿Podría decirnos por qué? El rector esbozó una débil sonrisa. Porque me di cuenta de que faltaba algo. Temía que la señora Sandford hubiera cometido alguna tontería. ¿Y eso qué fue? Dudó. Su confesión. Me la trajo anoche, escrita, con mano temblorosa y todo. Me pidió que la destruyera después de leerla. Lo hice o creí haberlo hecho, pero las cenizas habían desaparecido esta mañana. La señorita Marple lo miró con indiferencia, y sin embargo, curiosamente, unas cenizas similares aparecieron en su altar. No era precisamente el lugar donde uno esperaría accidentes domésticos. Un silencio siguió a una de esas largas y frágiles pausas, donde la verdad empieza a filtrarse a través de la negación como la luz a través de una tela fina. El rector bajó la cabeza. «¿Crees que soy un mentiroso?» «Creo», dijo la señorita Marple con suavidad, «que ha confundido la ocultación con la piedad.
Quería proteger a su parroquia de la desgracia y quizás también a sí mismo. Después de todo, el descubrimiento del señor Larch no solo afectaba al pasado de la señora Sandford, sino también a su propia bondad hacia ella. La bondad se malinterpreta con mucha facilidad en un pueblo pequeño. Levantó la vista bruscamente, ruborizándose. No había nada inapropiado. No dijo la señorita Marple en voz baja. Solo fue una imprudencia. Pero el señor Cottle, el sacristán, pensó de otra manera. Encontró las cartas y se las trajo, ¿verdad? Las quemó por decencia. Pero cuando se dio cuenta de que una había sobrevivido, temió que pudiera desenmascararlos a ambos. Burroughs dio un paso al frente. Así que fuiste a la tumba, para eliminar cualquier otra cosa que te atara a este asunto. Los hombros de Clement se hundieron. No era así. Solo quería que se restableciera la paz. George Larch la había estado atormentando durante meses. Sus cartas estaban llenas de insinuaciones. Quería dinero. Cuando murió, pensé tontamente que todo había terminado. Pero cuando su sobrino empezó a hablar, pensé que tal vez el muerto había dejado algo mejor sin decir. Su voz vaciló. El peso de sus propias palabras lo oprimía. El tono de la señorita Marple era tranquilo, pero su mirada penetrante. Usted manipuló la tumba, rector. Las violetas, la cera de la vela, el fragmento de cristal que falta, todo suyo. No fue asesinato, solo la alteración de las apariencias. El pueblo lo habría llamado respetabilidad. Las manos de Clemente temblaban. ¿Y así lo llamarás? No dijo ella en voz baja. Yo lo llamo miedo, y el miedo, cuando se disfraza de rectitud, se vuelve algo muy peligroso. Durante un buen rato, nadie habló. El sonido de la cuerda de la campana moviéndose con la corriente de aire llenó el silencio como un latido. Finalmente, Burroughs se aclaró la garganta. Entienda, señor, tendremos que hacer una declaración. El forense se encargará de ello como es debido. Pero creo que la señorita Marple tiene razón, no es asesinato. Solo una maraña de vivos que se esfuerzan demasiado por limpiar a los muertos. El rector asintió lentamente, perdiendo la compostura. Sí, dijo en voz baja. Eso es todo lo que siempre quise. Cuando se lo llevaron, la señorita Marple permaneció donde estaba, contemplando las violetas caídas al pie del altar. El color ya se estaba desvaneciendo, adquiriendo el tono de antiguas magulladuras. Ena se acercó, con los ojos aún húmedos. ¿Se acabó entonces? La señorita Marple sonrió levemente. En cierto sentido. En otro, estas cosas nunca terminan del todo. El pueblo lo discutirá durante años, puliendo hasta que vuelva a asemejarse a la moralidad. Olvidarán el miedo, pero conservarán la historia. Afuera, la mañana había amanecido despejada y tranquila. La niebla había desaparecido, y con ella el misterio que se cernía sobre St. Mary Mead. La campana de la iglesia dio las 8, un sonido a la vez ordinario y definitivo. La señorita Marple se detuvo en la puerta, mirando una vez más la iglesia silenciosa y el camino abierto que se extendía más allá. Las apariencias murmuran, les encanta fingir que dicen la verdad. Luego se volvió hacia su casa, con paso pausado y expresión tranquila, como si no estuviera pensando en ningún crimen, sino en rosas que necesitaban poda y en té que pronto estaría listo.